Muy bien, vamos a continuar en este tiempo de enseñanza. Reciban un saludo todos los hermanos que nos ven a través de las redes sociales. Nos alegra siempre ver ahí comentarios y saludos, así que el Señor sea con ustedes y les bendiga también. Vamos a continuar nuestro tema general, pero hoy es el fin del tema. Recuerden, el tema general es todos podemos fallar, es el tema general. Y está basada esta serie de lecciones, en la caída, en el tropiezo de ciertos hombres santos. Hay lecciones aquí que podemos aprender. Entonces, fíjense, esta lección es la última de esta serie de enseñanzas. Y como he mencionado anteriormente, estoy convencido que hay lecciones que podemos aprender con el personaje que vamos a considerar hoy, en este día, en esta reunión. En ese sentido, Cecilia, hoy estudiaremos de un discípulo íntimo de Jesús en esta última lección de esta serie, Todos podemos fallar. Vamos a estudiar hoy, Ana, de un discípulo íntimo de Jesús. Uno que fue llamado apóstol y que hizo grandes cosas en favor de la obra del Señor. Sin embargo, Dani, y en un momento de su vida tropezó, cayó. Entonces, con temor y reverencia, sin la pretensión de creernos mejores que ellos, o que él en este caso, en el día de hoy, ni de hacer leña del árbol caído, les invito a que nos acerquemos piadosamente, con humildad de corazón, con sencillez de espíritu, a contemplar estos momentos de debilidad, de caída y de la falla de este hombre santo. De modo tal que podamos aprender lecciones que nos puedan ser útiles a nosotros hoy a nosotros. Dijo Pablo, y este principio aplica lo que dice aquí. Estos incidentes ocurrieron para enseñarnos objetivamente que no debemos cometer las mismas faltas. Fueron escritos estos incidentes para que pudiéramos leerlos y extraer de ellos lecciones para estos días en que el mundo se aproxima a su fin. El tema de hoy, el tópico de la lección de hoy es doble cara. Doble cara. Vamos a Gálatas capítulo 2. Epístola de Pablo a los Gálatas. Capítulo 2. Versículos del 11 al 14. De estos versículos, Saulo, Gálatas, el tema, hijo, es doble cara. Y nos vamos a basar en Gálatas capítulo 2, del 11 al 14, y vamos a hablar acerca de Pedro precisamente. Digo precisamente porque él es mencionado allí, en esta carta de Pablo. Dice así, noten, Gálatas 2, del 11 al 14.
Cuando Pedro vino a Antioquía, dice Pablo, le resistí cara a cara, porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, o sea, los judíos, los judaizantes, comía con los gentiles, con los que no eran judíos, gente como nosotros. Pero después que vinieron estos judíos, se retraía, se apartaba. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros judíos. De tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaba rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Estos son los versículos de donde voy a extraer yo la enseñanza. Y vamos a ver allí algunas cosas que considero podemos aprender, ¿sí? En este caso del apóstol Pedro. Así que fíjense, escuchen. Aquí empiezo mi discurso. Pedro fue uno, Susana y Sofi, de los escogidos por Jesús para conformar el legítimo cuerpo apostólico de Cristo. Pedro escuchó personalmente las enseñanzas de Jesús. Vio con sus ojos, Antonio, sus milagros, su resurrección y su ascensión al cielo. Sin duda alguna, Pedro fue un testigo excepcional acerca de Cristo. Él tuvo el privilegio de la bendición de haber conocido a Jesús personalmente. Pedro. Además de esto, fíjense, y de manera muy particular, Pedro escuchó del propio Jesús una severa censura que imputó a los fariseos cuando les dijo lo siguiente. ¿Qué les dijo Jesús a los fariseos en esa ocasión? Les dijo: ¡ay de ustedes, maestros de la ley y fariseos hipócritas, que son como sepulcros blanqueados! Por fuera lucen hermosos, pero por dentro están llenos de huesos de muertos, y de podredumbre. Así también ustedes por fuera dan la impresión de ser justos o buenos, pero por dentro están llenos de hipocresía y de maldad. Mateo capítulo 23, para los que están apuntando, versículo 27 y 28. Así también ustedes, por fuera se ven santos, escuchen, pero bajo el manto de piedad, o sea, bajo esa apariencia piadosa, religiosa, justa, hay un corazón manchado de hipocresía y pecado. Versículo 28 de Mateo capítulo 23. Hermanos, así, Ana, Pedro conoció que el Señor condenaba la hipocresía. Pedro, en este caso, de gente religiosa que se muestra justa o santa o buena.
pero que sabe muy bien hay falsedad dentro de sí mismos. Porque en realidad no son, fíjate Sofi, no son, hija, Saulo, lo que aparentan ser. No obstante, y aún sabiendo lo anterior, Pedro tropezó. Sí, él tropezó con el pecado de la hipocresía. Él se convirtió en uno, fíjate Sofi, él se convirtió en uno de aquellos que el Señor, Susana, Juani, condenó, Antonio, en un religioso hipócrita. En un momento de su vida, Pedro fingió, simuló, actuó, aparentó. Se puso una máscara para ser alguien que no debía ser. Y este fue su tropiezo. Según el libro de Hechos capítulo 10, Dani, Dios, fíjense, noten, presten atención, Dios en ese capítulo de Hechos 10, Dios le había mostrado a Pedro que los gentiles, los no judíos, podían ser limpiados y salvados por medio del Evangelio y llegar a tener plena comunión con el Santísimo. De hecho, Pedro comprendió esta verdad divina cuando dijo las siguientes palabras. Noten lo que dice el apóstol en Hechos, vayamos a Hechos capítulo 10, versículos del 34 al 35, fíjense, porque las palabras de él allí muestran que él entendió que los gentiles, los no judíos, podían llegar a ser hermanos, cristianos, miembros de la iglesia por el Evangelio. Hechos 10, 34 y 35 dice: entonces Pedro, abriendo la boca, dijo allí a los de la casa de Cornelio: en verdad, ¿qué cosa? En verdad comprendo ¿qué cosa? ¿Qué era verdad que él había comprendido? Que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada el que le teme y hace justicia. Pedro llegó a conocer los designios del Señor. Fíjense en esto, él llegó a conocer los pensamientos de Cristo. Es más, él la declaró públicamente ante la presencia de hermanos, dejando constancia que él conocía muy bien los propósitos del Señor. Miren, Pedro no ignoraba la voluntad del Señor con respecto a los gentiles. Pedro no ignoraba la voluntad del Señor. Y conocerla, Roberto, lo hacía responsable a él de ser coherente y congruente con la verdad, Antonio, ¿cierto? ¿No era la verdad del Evangelio, pues? Pedro llegó a conocer muy bien, escuchen, que el Evangelio era suficiente para hacer salvo a cualquier persona, Zoe. Que bastaba con que obedeciese el plan de salvación, los 5 requisitos, las 5 condiciones para recibir el perdón de pecados. Pedro sabía eso. Él lo sabía muy bien, por consiguiente era responsable de ser congruente y coherente y consistente con la verdad que conocía.
del Evangelio. Por tanto, escuche, él debía amar la verdad del Evangelio por encima de todos y en cualquier circunstancia. Pedro debía amar la verdad más que a sí mismo, más que a nadie, a excepción de la fuente de esa verdad que es el Señor. Él debía amar la verdad del Evangelio por encima de todos y en cualquier circunstancia, sin considerar el costo, el precio de su integridad y consistencia con la verdad. ¿Qué dice Proverbios 23, Cecilia? Proverbios 23 dice, fíjate, Saulo, tú que a veces compras cositas, dice, compra, fíjate, hijo, Proverbios 23, compra la verdad y no la vendas. Compra, adquiere la verdad y no la vendas. Ahora bien, escuchen, sucedió que en cierta ocasión, y según el relato de Pablo en su carta a los Gálatas, Pedro fue resistido, fue opuesto, fue contradicho cara a cara por Pablo. ¿Por qué? Bueno, por cierta conducta pública de Simón entre hermanos que merecía reprensión en la presencia de hermanos. Escuchen lo siguiente, porque esto que voy a decir es una acotación necesaria, ¿sí? Una explicación necesaria por causa de ciertas prácticas que algunos han tenido y tienen hoy en día. Así que escuchen con mucha atención lo siguiente, hermanos de aquí de San Nicolás, escuchen. Es muy importante indicar que el público, aquí en este relato de Pablo, que está bajo consideración en Gálatas 2:14, el público, la gente que está en este contexto, Dani, subráyalo, son hermanos, no inconversos, no gente del mundo. Cuando Pablo resistió, se opuso. De hecho, la palabra allí, en el griego, contiene el prefijo anti, como antiterrorista, antibiótico, antitanque, antibacterial, algo que hoy en día, ¿verdad? O sea, él se opuso, pero el ámbito en el que ellos estaban, esa resistencia, esa oposición de Pablo hacia Pedro se circunscribió ante la presencia de miembros de la iglesia, de hermanos, no más. Ahí no habían inconversos, no había gente del mundo. Escuchen, Pablo no fue a una plaza pública
a anunciar a viva voz que Pedro estaba teniendo un comportamiento moral indecente, por ejemplo, como fornicario. Y bueno, que ese comportamiento merecía ser expuesto y censurado en ese ámbito público. No. Pablo no hizo eso. Él no se fue a una plaza que existían en esa época a decir a viva voz esto acerca de Pedro. No. La causa en Gálatas, la causa de esta cuestión, de esta resistencia de Pablo a Pedro, no era de naturaleza moral, no, sino doctrinal. Era un asunto que estaba atentando contra la eficacia del perdón de pecados por el Evangelio de Cristo. Ahora escuchen, hoy Dani, hoy hermano Antonio, hoy, lamentablemente, la plaza pública donde algunos exponen y juzgan casos morales de hermanos son las redes sociales. Muy distinto a esto que hizo Pablo. Y luego algunos se jactan, no, hay que seguir el ejemplo apostólico de Pablo. Y cuando Pablo dice, sé imitadores de mí, así como yo de Cristo. Bueno, ¿y están imitando realmente a Pablo? Aquellos que tienen como lugar para traer estas cuestiones de índole moral, ¿realmente están imitando a Pablo? No. En primer lugar, porque esta cuestión aquí no era de índole moral, propiamente hablando. Pero hoy, lamentablemente, la plaza pública donde algunos exponen y juzgan casos morales de hermanos son las redes sociales. Y con todo descaro citan Gálatas 2 del 11 al 14 para fundamentar su osadía y pretensión. Por supuesto, torciendo las escrituras para justificar tales acciones no autorizadas. Por tanto, no, que no quepa la menor duda, no en absoluto, no en un sentido pleno. Este texto no autoriza que, en casos morales, las redes sociales sean el jurado. ¿Estamos de acuerdo? Las redes sociales no es el jurado. Quien obra así, actúa sin permiso divino. La única instancia autorizada por el Señor para juzgar casos morales es la iglesia local. Es el ámbito, es la esfera, es la entidad autorizada por el Señor. Como bien lo enseña Pablo en su primera carta a los Corintios, capítulo 5. Capítulo 5, allí se enseña que el tribunal es la iglesia local, no las redes sociales. El tribunal es la iglesia local, la única entidad para juzgar casos de esta naturaleza. Juzgar es el jurado, no las redes sociales. Entonces, aclarado esto, aquello debe ser rechazado, ¿verdad? Censurado. Y si alguno ha estado o está en eso, deberá pues arrepentirse y dejar eso. Y esto sin hablar de las implicaciones que tiene eso. Pero estoy aclarando aquí que este texto no enseña eso, que el ámbito aquí era entre hermanos, para que no se use indebidamente, tergiversando el pasaje, las palabras de Pablo, las acciones de Pablo, y llevarlo a esa esfera de las redes sociales.
Sin embargo, vuelvo a mi discurso, noten, sin embargo, y una vez más, la condenación hecha por Pablo a Pedro no tuvo su origen por un pecado moral de Pedro, no, sino doctrinal. El asunto de fondo, Ana, fíjate Ana, el asunto de fondo se define en el versículo 14, cuando Pablo cuestiona a Pedro preguntándole, vayamos al verso 14, porque ese verso, entiendo, define la cuestión. Aquí se define la cuestión en sí, las causas originarias y no los efectos, las causas. ¿Cuál es? Pablo le pregunta, le cuestiona a Pedro, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Ahí está, esa es la cuestión. Es decir, Pedro, con su incongruencia y mal ejemplo, estaba induciendo a los gentiles a aceptar el judaísmo para ser salvos. Para ser salvos los gentiles. ¿Vieron? Repito, Pedro con su incongruencia y mal ejemplo estaba induciendo a los gentiles a aceptar el judaísmo para ser salvos. La cuestión era si el evangelio salvaba plena y eficazmente a los gentiles sin la necesidad de exigir e imponerles condiciones de carácter religioso. ¿Salvaba el evangelio así? ¿Salvaba plena y eficazmente a los gentiles sin exigirles, sin imponerles condiciones aparte del evangelio de Cristo? ¿Bastaba el evangelio? ¿O se debía añadir ritos de la ley de Moisés para ser salvo? Esta era la controversia. Esta era la cuestión. Y Pedro sabía la verdad al respecto, porque Dios se la había dado a conocer. Y él era responsable de ser congruente con la verdad, de amarla más. Comprarla, amarla más que todos, más que sí mismo, más que las circunstancias. Escuchen, no obstante, el comportamiento de Pedro vituperaba, echaba por tierra, cancelaba y hacía ineficaz la verdad del evangelio y exhibía a un Pedro de doble cara, de doble estándar, incoherente e incongruente con sus propias palabras, porque como se declara en Hechos capítulo 11, Pedro dio a entender públicamente con sus palabras que él había entendido muy bien que Dios sí aceptaba a los gentiles como sus hijos por obedecer el evangelio, Sofi. Bastaba, hija, el evangelio, era suficiente el plan de salvación. Él sabía, Pedro, la verdad al respecto. Perdón. Sin embargo, Susana, ¿cuál fue el comportamiento de Pedro en este caso en particular? ¿Cuál fue su comportamiento cuando se dieron ciertas circunstancias entre hermanos? Bueno, Pedro, Dani, se hizo un hipócrita. Ahora presten atención porque aquí vamos a ver en qué consistió eso, ¿verdad? Se hizo un doble cara, Pedro. Ante algunos, ante otros, en ciertas circunstancias. Y comprometió la verdad que él conocía y de la cual debía ser congruente y responsable. Fíjense. ¿En qué consistía la hipocresía de Pedro?
ella no consistía, la hipocresía, en una descarada actitud de predicar contra las inmoralidades sexuales, por un lado, y por otro lado, practicarlas sin ningún tipo de vergüenza. No, de eso no consistió su hipocresía. La hipocresía de Pedro fue religiosa. Escuchen, es decir, aquí viene la explicación. Él conocía la verdad del Evangelio, la profesó, la practicó, pero no fue coherente y consistente con ella bajo o en ciertas circunstancias y ante la presencia de ciertos individuos. En un momento cuando Pedro debía ser fuerte, Saulo, y mostrar así sus convicciones ante ciertos individuos en ciertas circunstancias, no lo hizo. Su hipocresía consistió, atento, oído el tambor, decimos en Venezuela. Su hipocresía consistió en hacerle creer a los gentiles que él Pedro, como judío, bueno, les aceptaba como hermanos, teniendo comunión con ellos, sin necesidad de que se judaizaran. Pero, noten, él le hizo creer eso a los gentiles. Sí, podemos tener comunión, somos hermanos, podemos comer juntos, pero cuando venían los escrupulosos y puritanos hermanos de origen judío, con sus falsas doctrinas de salvación, se alejaban, pero él primero, se alejaba Pedro y se desunía de ellos. En otras palabras, Pedro evitaba, Cecilia, tener comunión pública con ellos, con los gentiles. Escuchen estas versiones del Nuevo Testamento, cómo traducen, porque son dos versiones del Nuevo Testamento que traducen aquí en este contexto una de las frases de Pablo. Escuchen. Pedro, después de que llegaron los judaizantes, los que traían doctrinas ajenas de salvación falsas al Evangelio, estos, cuando llegaron, empezó a alejarse Pedro. Y ya no se juntaba con los gentiles por temor, por miedo al grupo judío. Otra versión. Entonces Pedro comenzó a distanciarse y a evitar el trato con los no judíos. Por otro lado, Pedro le hizo creer a los judíos, le hizo creer no solo a los gentiles que él podía tener comunión con ellos, sino que luego se alejó de los gentiles, de la comunión con ellos cuando vinieron los judaizantes y les hizo, Pedro les hizo creer a los judíos que él no se asociaba con los gentiles, sino que era fiel a las creencias religiosas de los judaizantes. Estoy convencido que, por consiguiente, Pedro buscaba tener la aceptación, el agrado y la aprobación de los judaizantes. Esta era la hipocresía religiosa de Pedro. De esto consistió su hipocresía religiosa, donde vituperó, echó por tierra, comprometió la verdad del Evangelio y sobre todo su integridad como apóstol, como siervo, como cristiano, debido a que él conocía la verdad y la proclamó y la practicó. Pero en un momento de su vida,
Estuvo ahí muy cerca de algunos individuos que traían ciertas doctrinas en ciertas circunstancias y no amó la verdad más que todo ello. No la amó y se convirtió en un hipócrita. Sin embargo, escuchen, sin embargo nos es necesario preguntarnos lo siguiente. Escuchen esta pregunta. Sofi, ¿por qué Saulo, por qué Pedro no fue congruente con la verdad del Evangelio, sino que se convirtió en un doble cara, simulador, falso y actor? Porque así implica, denota la palabra griega. Bueno, escuchen. El apóstol Pablo lo explica. Pablo explica el por qué Pedro cayó en la hipocresía. Dice Pablo, porque tenía miedo a los hermanos judíos escrupulosos que querían imponer más requisitos al plan bíblico de salvación. Entonces, aquí comenzó el tropiezo de Pedro. Él se llenó de terror y de espanto. Se dejó amedrentar e intimidar por otras personas. Tal vez su miedo era o fue a la crítica de parte de otros. Tal vez al rechazo, al menosprecio, a la segregación por parte de ellos, al qué dirán, de modo tal que lo orilló a actuar de doble cara. El miedo lo llevó a eso. Las causas originales eran doctrinales, pero se dieron ciertas circunstancias, tuvo miedo y como consecuencia se hizo un hipócrita. Por efecto, se hizo un hipócrita. Pedro cayó en la hipocresía como consecuencia, en primer lugar, del error doctrinal y luego de su miedo. Esto fue el efecto del error doctrinal. Es decir, los que predicaban estas cosas que eran no enseñadas por el Evangelio, más el miedo a ellos, dio como resultado la doble moral de Pedro. Increíble, ¿no? Aunque Pedro era quien decidía finalmente sobre sus acciones, no se puede negar la influencia que tuvieron algunos sobre Pedro para que él cayera en el pecado de la hipocresía, siendo incongruente con sus palabras y contrario a su comportamiento inicial basado en la verdad. Fíjense la influencia que tuvieron estos sobre Pedro. Fíjate, Dani, tales hermanos, los judaizantes, los que traían estas doctrinas erradas, tuvieron más peso y poder sobre Pedro que la verdad que él mismo conoció y profesó públicamente. Escuchemos lo siguiente, fíjense. Escuchemos lo que comenta un erudito de la lengua griega con respecto a este caso, debido a unas palabras que aparecen allí. Este erudito dice lo siguiente, escuchen. Pedro, al separarse con otros judíos creyentes de los creyentes gentiles en Antioquía,
al separarse de unos por causa de otros, pretendía que su motivo, escuchen, era la lealtad a la ley de Moisés. Pero no. En tanto que lo que en realidad lo movió a ello fue su ¿qué? Su miedo, su temor a los judaizantes. En otras palabras, Pedro se separa de los gentiles cuando les había hecho creer que podemos tener comunión, ¿verdad? Somos hermanos por el evangelio. Pero llegaron los judaizantes y él se apartó, haciéndole creer a los judaizantes que él era leal a la ley de Moisés, cuando no, sino que lo hacía por miedo. Lo hacía por miedo. Le hizo creer falsamente a estos que él era leal al judaísmo. En otras palabras, escuchen esto, en otras palabras, no es que Pedro tenía la creencia de que se debía guardar la ley de Moisés, no, sino que, y por causa del miedo a los judíos, simuló, fingió, aparentó ser fiel a la ley de Moisés, cuando en el fondo de su corazón sabía muy bien que él no creía tales cosas. Si él no creía que se debía guardar la ley de Moisés para ser salvo, las prácticas de los judaizantes, el judaísmo, no. Y esta es la primera lección de dos, son dos lecciones. Esta es la primera lección que aprendemos. ¿Cuál? ¿Cuál es esa primera lección, Sofía, Susana, que aprendemos? Juan, escuchen. Algunos que conocen la verdad del evangelio podrían mostrar inicialmente comunión pública con otros, pero finalmente son influenciados, se llenan de miedo por aquellos que pretenden imponer sus falsas doctrinas religiosas y, en consecuencia, toman distancia y se alejan de la comunión con los fieles, mostrando hipócritamente su supuesta lealtad a los falsos, cuando en el fondo saben que estos están equivocados y la razón le asiste a los segregados. Entonces, es necesario prestar atención a la advertencia de la Escritura, que dice lo siguiente. Proverbios 29:25. Vamos a Proverbios 29:25. Tenerle miedo a los demás es una trampa, pero el que confía en el Señor estará a salvo. Proverbios 29:25. Hermanos, el miedo a los hombres es una trampa que caza a los hombres y los hace caer de su fidelidad al Señor, porque finalmente temen más a ellos, a los hombres, que al Omnipotente. Ahora bien, esto no fue lo único que sucedió en tal situación pecaminosa relacionada con Pedro. En primer lugar, y como bien traduce la Reina Valera 60, Pablo explica que Pedro estuvo simulando sus verdaderas intenciones. Notemos cómo traducen estas versiones del Nuevo Testamento el versículo 13. Escuchen el verso 13 en estas versiones de Gálatas capítulo 2, verso 13. Pedro y los judíos disimularon muy bien sus verdaderos sentimientos y hasta el mismo Bernabé les creyó. Segunda versión. Los demás judíos
se asociaron en su ficción. Y hasta el mismo Bernabé se dejó arrastrar con ellos a aquel engaño. En ese sentido, este erudito de la lengua griega dice lo siguiente, que es Vine. Vine dice lo siguiente. Unirse, la palabra simulación, aquí él explica y dice, unirse en una actuación hipócrita al pretenderse actuar con un motivo, en tanto que es otro el que verdaderamente inspira el acto. Escuchen, es decir, fíjate Cecilia, fíjate Ana, Pedro decidió aparentar que era movido por su lealtad a las doctrinas religiosas que estaban exigiendo los escrupulosos, cuando en realidad Pedro era movido por su miedo a ellos y no por su lealtad a los judaizantes. En otras palabras, les engañó obviamente para evitar la crítica y quedar bien con ellos. De hecho, y según Pablo, hasta el mismo Bernabé fue influenciado y arrastrado a practicar la misma hipocresía. O sea, se unió, se asoció con ellos en esta empresa. Noten, no estamos hablando de cualquier hombre, sino de uno que la Escritura describe así. ¿Qué decía la Escritura acerca de Bernabé? Varón bueno, lleno del Espíritu Santo y de fe. Hechos 11:24. Fíjate, Dani, es decir, estamos hablando de un hermano fiel que no tuvo cuidado de sí mismo. Nadie niega que Bernabé era responsable de sus actos, pero con su caso podemos observar el poder de la influencia de unos sobre otros. Además de demostrar el caso de Bernabé, que nadie está exento a caer. Todos podemos fallar. La conducta, escuchen lo que dice un comentarista. Dice, un hermano que tiene un comentario sobre esto. La conducta anterior de Bernabé había sido loable. Pero los hermanos más fuertes pueden cometer errores. Los más sinceros pueden caer en hipocresía cuando se les aplica mucha presión, como fue el caso de Bernabé. Y esta es la segunda lección que aprendemos. ¿Cuál? ¿Cuál es esta segunda lección, Roberto, que aprendemos? Escuchen. No solo aquellos que parecieran ser fieles a la verdad del Evangelio pueden caer en la hipocresía por miedo a los hombres, sino también otros que son fieles, son inducidos a cometer los mismos actos pecaminosos, haciéndose socios en estas perversas acciones, buscando agradar a los pretenciosos que quieren imponer sus escrúpulos. Entonces, debemos prestar atención a lo dicho por la Escritura para que estemos advertidos de semejante actitud. Gálatas 1:10. ¿Qué dijo el mismísimo apóstol Pablo? Noten lo que dice Gálatas 1:10. Voy a leer una versión del Nuevo Testamento de este pasaje. Escuchen, dice así. Yo no ando, ¿qué cosa? Yo no ando buscando ¿qué cosa? Que la gente apruebe lo que digo.
Ni ando buscando quedar bien con nadie, Sofi. Fíjate, hija. Si así lo hiciera, ya no sería yo un servidor de Cristo. Para mí, lo importante es que Dios me apruebe. Gálatas 1:10 en una versión parafraseada del Nuevo Testamento. ¿Escucharon? Repito, fíjate, Dani. Yo no ando buscando que la gente apruebe lo que digo, ni ando buscando quedar bien con nadie. Si así lo hiciera, ya no sería yo un servidor de Cristo. Para mí, lo importante es que Dios me apruebe. Para terminar, nuestra reflexión y aplicación. Escuchen esto que voy a decir. Fíjense. Este caso de Pedro, Ana, Dani, hermanos de San Nicolás. Este caso de Pedro y también el de Bernabé nos muestra que ninguno, Antonio, ninguno, inclusive los fieles, ninguno está exento de tropezar en el pecado de la hipocresía. Estoy convencido que de alguna forma u otra, todos hemos conocido cómo algunos han caído en semejante descaro. En ese sentido, permítanme mencionarles algunos ejemplos de este tipo de comportamiento basados en mi propia experiencia, a quienes he amonestado en su debido momento, no aceptando yo participar en la hipocresía de ellos. Número 1. Me ha tocado saber, conocer, experimentar personalmente de líderes o varones de iglesias que deciden no tener comunión con nosotros. En este caso, de no dar parte en el púlpito a los que nos dedicamos a la predicación. No lo hacen. Decisión comúnmente, Antonio, basada, y quiero que recuerdes este ejemplo número 1, basada en chismes, murmuraciones o falsas representaciones. Pero, fíjense esto, deciden no expresar su comunión por medio de conceder el púlpito para predicar, pero sí invitarnos a comer a sus casas y convivios sociales. Aquí en este ámbito no hay comunión, pero ven a mi casa, puedes venir a comer y estar en los convivios. Número 2, ejemplo número 2. Varones o predicadores que nos condenan por ciertas tradiciones o prácticas basadas en opiniones personales, so pena o bajo pena de corte de comunión, por estas tradiciones o prácticas que se basan en opiniones personales. Pero, escuchen, pero los tales tienen comunión recibiendo salario o sostenimiento económico de hermanos norteamericanos que practican lo que ellos condenan. O cuando viajan a Estados Unidos, les visitan y comen con ellos. Aquí condenan
¿sí? Ciertas cosas. Digo aquí México, Venezuela, Colombia, otros países. Pero los tales comulgan con hermanos de Norteamérica que tienen esas mismas prácticas, debido a que reciben salario de ellos. Número 3, varones o predicadores que aceptan las enseñanzas en contra del liberalismo que impartimos algunos, pero comulgan públicamente y comen con quienes lo practican sin censurarlos al respecto. ¿Cómo? Se supone que lo que aprendes, ¿verdad? Y si sabes que es un error, está mal, es para, por amor, enseñar a otros. Pero no para evitar decirles la verdad y comulgar con ellos, comer con ellos públicamente. Número 4, varones o predicadores que han reconocido que los 5 pasos del plan de salvación son suficientes para salvar al pecador, independientemente de si nos fuimos independientemente de que si fuimos o no bautizados por un cristiano fiel y reconocido en una iglesia conservadora, antiliberal y anti-instrumental. Pero cuando llegan los escrupulosos patrocinadores de salario o cambian su membresía a iglesias que son lideradas por varones que no creen en la suficiencia del plan de salvación, estos que creían la verdad del evangelio se retraen, se alejan, toman distancia y nos cortan la comunión de forma silenciosa, sin decirnos ni explicarnos el porqué de tal distanciamiento. Miren, en algunos casos simulan su hermandad a nosotros, hermandad a nosotros. Pero cuando no estamos en la presencia de ellos, nos niegan. Otros, más cínicos, piden que nuestra hermandad sea por debajo de la mesa, no manifestada públicamente, por miedo al que dirán. En fin, tal vez usted tenga alguna otra experiencia que no esté yo mencionando aquí, pero sea en una forma u otra. Tales hermanos deberían prestar suma atención a las palabras de Pablo cuando dijo a los hermanos lo siguiente, Gálatas 2:11. ¿Qué dice Gálatas 2:11? Cuando Pedro fue a Antioquía, lo enfrenté cara a cara porque sus propias acciones lo condenaban. Hermanos, que el Señor nos ayude a mantenernos siempre fieles a su verdad, sin vacilar, sin dudar, ante quien sea necesario, en cualquier circunstancia, y sin caer en el pecado condenable de la hipocresía por miedo a los hombres.